Les dije que no sabía qué traer hace 2 capítulos de nueva historia y encontré una joyita, amigo. Esta historia de Harry Potter realmente está muy buena. Voy actualmente en el capítulo número 16, leyéndola por mi cuenta y creo, chicos, que les va a encantar. Tiene lo que siempre les ha gustado, una buena historia, un buen desarrollo y un trasfondo. Así que, gente, espero disfruten de esta teoría porque va a estar muy buena. Ahora sí, dejando de lado esta perspectiva, esta presentación, espero la disfruten, ya que es una historia completamente de Harry Potter y tiene pues un loop infinito. Solamente voy a decir eso, pero por el título ya sabrán más o menos de qué va. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y otro rato, pero bueno, comencemos ahora porque más rato va a haber Blood Fruits. No es cierto, qué mierda. La verdad sí. Estoy esperando el trailer, quiero ver la Dragon Rework porque ajá, yo tengo la dragón y quiero ver cómo funciona. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo. Ahora, disfruten la teoría. Eterno retorno. Harry y el Loop del tiempo. Capítulo 1. Rebobinando. La mirada hosca en el rostro de Dudley fue casi un regalo tan grande como la Magdalena que tenía frente a él. Harry miró a la señorita Harper. Era más joven que la mayoría de los demás profesores y siempre había pensado que era bonita, pero ahora parecía deslumbrante. Era solo un pequeño pastelito con una vela dentro, pero era lo más parecido a un regalo que Harry había recibido en su vida. Su tía una vez le había dado un calcetín sucio, pero cambió de opinión y se lo arrebató. Harry tuvo que luchar contra el impulso de encorvar los hombros y proteger la Magdalena. Si Dudley no hubiera estado en la parte de atrás de la multitud, lo habría hecho de todos modos, a pesar de que había visto a la señorita Harper molestar a otros niños que actuaban así. El hecho de que se acordara de su cumpleaños era casi tan asombroso como el regalo en sí. Lo había hecho por los otros niños, pero de alguna manera Harry había asumido que lo pasarían por alto como si estuviera en casa. En comparación con el enorme pastel y la montaña de regalos que Dudley recibía cada año, esta era una celebración de cumpleaños lamentable. Sin embargo, cuando los demás niños empezaron a cantar de forma entrecortada y distraída, Harry no pudo evitar mirar a la maestra. Parecía un poco aburrida, pero ningún otro profesor había intentado siquiera recordar el cumpleaños de cada alumno. Se acordó del cumpleaños de Harry, algo que nadie había hecho antes. Nunca había estado tan hermosa como ahora, y Harry se preguntó si así era como se sentía uno al enamorarse. Harry sintió que alguien lo empujaba por detrás y cayó sobre una rodilla. El brillo curioso que había sentido durante todo el día finalmente se desvaneció. Al mirar hacia atrás, vio a Dudley y a sus amigos. El rostro de Dudley estaba sonrojado. Sabía que habría un ajuste de cuentas, pero esperaba que fuera más tarde. Le habría gustado tener un poco más de tiempo para disfrutar de la fantasía de ser un niño normal con un cumpleaños normal. Eso es por comerte mi pastelito, monstruo. Gruñó Dudley. Harry los miró fijamente por un momento. Agarró la correa de su bolso y se puso de pie de un salto. Antes de que Dudley pudiera decir nada más, Harry ya se había ido. Por mucho que odiara el juego favorito de Dudley, la caza de Harry lo había vuelto rápido y ágil. La amenaza de ser derrotado era motivación más que suficiente para que aprendiera. Por desgracia, los demás chicos aprendieron casi tan rápido como él. Mientras Harry corría hacia adelante, vio que algunos de ellos ya lo estaban esperando. Dudley había conseguido, de alguna manera, añadir más gente a su grupo de matones. Los nuevos aún no estaban acostumbrados a los trucos de Harry, por lo que logró colarse entre ellos. Después de eso fue una cuestión de velocidad y resistencia. A veces, Harry sospechaba que la caza era lo único que impedía que Dudley engordara lo suficiente como para no poder moverse. Aún así, siempre estaba al final del grupo, dependiendo de que los demás lo alcanzaran y lo sujetaran. La otra ventaja de que lo persiguieron una y otra vez era que Harry conocía el barrio. Conocía todos los atajos y escondites entre la escuela y su casa, e incluso algunos en otras direcciones. Esconderse era arriesgado. Mientras no lo encontraran, estaría bien, pero los mejores escondites solo tenían una entrada, y si lo atrapaban en una de ellas, quedaría atrapado. Intentar acudir a un adulto era inútil. La paliza que recibiría sería el doble de dura una vez que el adulto se fuera, y nunca le creyeron. Siempre suponían que exageraba o jugaba. Harry maldijo en voz baja cuando vio a 3 chicos salir de una calle lateral una cuadra más adelante. Iban en bicicleta y no había forma de que pudiera correr más rápido que ellos. Se escondió detrás de un arbusto, rezando para que no lo hubieran visto. Desde donde podía ver, parecía que estaban actuando de manera sistemática.
Tenían una idea bastante precisa de dónde se encontraba y vio que otros chicos salían a revisar los arbustos. Mientras Harry se metía en un callejón, podía oír a la gente gritando desde la entrada más lejana del callejón. Se acercaban a él por delante y por detrás. Harry sabía que había una tabla suelta en una de las vallas. No había mucho espacio para pasar, ni siquiera para él. Ninguno de los otros chicos sería capaz de pasar. No sabía qué había al otro lado del tablero, pero no había tiempo para preocuparse por ello. Harry corrió hacia la cerca, agarró la tabla y la hizo a un lado. Estaba más apretado de lo que había sospechado, pero al empujar su mochila primero y exhalar, pudo pasar. Se deslizó y giró rápidamente, esperando tocar el tablero con la mano. Con suerte, nadie se daría cuenta de que estaba allí y pensarían que lo habían pasado por alto. Escuchó los sonidos de los buscadores entrando al callejón y contuvo la respiración. Los sonidos que los chicos del otro lado de la cerca emitían eran extrañamente apagados. A pesar de ello, Harry se encontró conteniendo la respiración durante un largo rato mientras los chicos del otro lado de la cerca daban vuelta a cajas viejas e intentaban buscar en cada rincón y grieta. No fue hasta que se fueron que respiraron profundamente y finalmente se permitió respirar. Simplemente se agachó con la frente apoyada contra la cerca y los ojos cerrados durante varios largos momentos, esperando que el pulso fuerte en sus oídos finalmente se calmara. Cuando finalmente abrió los ojos y miró a su alrededor, quedó congelado. Entre las casas de 2 pisos a cada lado, se alzaba ante él una monstruosa casa. Parecía como si la hubiera construido un loco, pieza por pieza, sin tener en cuenta las leyes de la física. El segundo piso era más grande que el primero, pero más pequeño que el tercero. Parecía como si la hubieran construido pieza por pieza, con diferentes partes con diferentes estilos arquitectónicos. Teniendo en cuenta que debía tener al menos 4 pisos, Harry no entendía cómo no lo había notado en un barrio donde todas las casas tenían un piso. Debería haber sido visible desde varias cuadras de distancia, como la vieja iglesia o la escuela. De alguna manera Harry se lo había perdido. Había una extraña neblina en el aire, algo que Harry nunca había visto antes. Hacía que el cielo pareciera rojizo y que todo lo que había dentro pareciera siniestro. Harry se sintió atraído por la casa, pero también se sintió incómodo. Se parecía un poco a la casa de jengibre de la bruja de uno de los libros que Dudley había descartado cuando era más pequeño. Todavía no podría irse por un tiempo. Los chicos tardarían en cansarse del juego y volver a casa. A pesar de sí mismo, Harry se encontró caminando lentamente hacia la casa, con su mochila olvidada contra la cerca detrás de él. Fue solo cuando llegó al porche trasero que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero para entonces ya era demasiado tarde. La puerta trasera se abrió de golpe y apareció un anciano de pelo rubio y fibroso que sostenía en la mano una especie de palo. Los ojos legañosos y amarillentos del hombre lo miraron y luego miraron su frente. Harry no sabía por qué tanta gente tenía esa mirada de reconocimiento cuando veían la cicatriz en su frente, pero la habían tenido toda su vida. Por lo general, la respuesta era hacer una reverencia mientras la tía y el tío de Harry se lo llevaban apresuradamente. Este hombre no hizo una reverencia, sino que sonó, mostrando sus dientes deformes. No era una sonrisa feliz. Potter, ¿no? ¿Estás en mi puerta, eh? El hombre se rió entre los dientes, y fue un sonido desagradable y mezquino. Harry se dio cuenta de que retrocedía lentamente. De repente, una paliza de Dudley y sus amigos no parecía tan importante. No te vayas todavía, muchacho. La diversión apenas comienza. El hombre levantó su varita y susurró. Crucio. El mundo de Harry se convirtió en dolor. Q.Q. ¿Qué nos ha traído? Harry no podía moverse. Después de lo que le habían hecho ya no habría podido moverse de todos modos, pero el hombre había hecho algo con su bastón y ahora ni siquiera podía parpadear. Estaban en una habitación oscura y había antorchas en la pared. Me encontré con un regalo para mi señor, dijo el hombre mayor. Con el rabillo del ojo, Harry pudo ver que el hombre volvía a sonreír con esa fea sonrisa. El señor querrá ver esto. El hombre que estaba frente a ellos se quedó mirándolos fijamente por un momento y luego frunció el ceño. Su tartamudeo desapareció. Si no está contento con lo que le ha traído, el hombre que estaba de pie junto a Harry se rió entre dientes. No te preocupes por eso. El hombre que estaba frente a ellos frunció el ceño y les dio la espalda. Si Harry hubiera podido quedarse sin aliento, lo habría hecho. Había una cara en la nuca del hombre. El rostro los miró con el ceño fruncido. Antes de que pudiera hablar, el hombre se agachó y movió el cabello de Harry a un lado con su varita. El rostro parecía no saber qué decir.
Al cabo de un momento, por fin habló. ¿Dónde lo encontraste, Knair? Estaba revisando una antigua propiedad de una sangre sucia que murió en la última guerra. Las protecciones aún estaban en pie, pero a veces hay escoria mágica que intenta instalarse. Nadie echa de menos a un mago que ni siquiera puede hacerse un lugar. El rostro inclinado con impaciencia. Cuando sentí que alguien entraba en las salas, fui a investigar y mire con quién me topé. ¡Qué suerte!, dijo el rostro. Y hasta ahí llegó la profecía de Dumbledore. La sonrisa en la cara era incluso peor que la sonrisa de Knair. ¿Vas a mostrárselo a los demás?, preguntó Knair. El rostro miró al otro hombre con expresión contemplativa antes de finalmente sacudir la cabeza. Tendré mi cuerpo antes de volver a tratar con los demás, y solo un tonto mantendría a un enemigo prisionero durante meses. Ahí está la profecía, dijo Knair vacilante. Estoy seguro de que a Dumbledore le hubiera gustado guardarlo para sí. Imagino que se arrepiente de haber llevado a esa tonta de Trelawney a tomar una copa en Oxmea aquella noche en particular. La cara agitó su varita y, un momento después, un atizador junto a la chimenea brilló y se encogió, convirtiéndose en una pequeña espada. Un movimiento de varita y la hoja estaba en la mano del hombre cuya cabeza albergaba el rostro. Me imagino que esperabas que usara magia, dijo la cara. La hoja parecía anormalmente brillante, y aunque caminar hacia atrás y usar un cuchillo al revés no era fácil, de alguna manera el hombre de dos caras lo logró. Un momento después, la hoja estaba en la garganta de Harry. El hombre parecía terriblemente incómodo, dado que sus codos no estaban doblados en la dirección correcta, pero su rostro no parecía importarle. Lo único que saben hacer bien los muggles es matarse entre ellos, dijo la cara. Veamos si puedes salir de esta. Un momento después, Harry sintió un dolor agudo en la garganta, y un momento después todo se volvió oscuro. La noche de su 10º cumpleaños, Harry Potter murió. Harry se despertó jadeante. Intentó incorporarse, pero sintió que su cara se estrellaba contra algo sólido. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba nuevamente en su armario. Se llevó la mano a la garganta, pero su piel estaba intacta. No sentí dolor. No había sido un sueño. Nunca había experimentado un dolor como el que había tenido en esa visión, y si los pellizcos eran suficientes para despertar a la gente, eso habría sido suficiente para que nunca volviera de dormir. Un golpe repentino en el techo sobre él mientras su primo saltaba arriba y abajo hizo que Harry se sobresaltara. «¡Feliz cumpleaños, monstruo!», gritó Dudley. «Quizás tus padres regresen de entre los muertos y te den algo». Harry quedó helado. Dudley había dicho eso ayer, exactamente eso. Su cumpleaños había sido ayer, no hoy. Mientras salía lentamente de su armario, Harry sintió una extraña sensación de déjà vu. Su prima y su tía llevaban puesta exactamente la misma ropa que habían llevado el día anterior. No era sorprendente que Dudley usara la misma ropa, pero Petunia nunca usaría la misma ropa en la misma semana, mucho menos en 2 días. Si ayer había sido un sueño, ¿cómo sabía lo que llevarían puesto? Si no fuera, no fue hasta que estuvo sentado frente al pastelito iluminado que Harry se dio cuenta de que el día realmente se estaba repitiendo. Se sintió paralizado por un horror arrepentido. Hoy fue el día en que murió. Lin. El hecho de saber lo que le esperaba al final del día hizo que el pastelito supiera a cenizas. A pesar de ello, no compartió ninguno con Dudley. No compartir el pastelito con él solo había sido una excusa. Dudley y sus amigos no necesitaban una excusa para que Harry fuera de caza. El hecho de que Harry recibió atención cuando Dudley no, aunque solo fuera por 5 minutos, fue suficiente para poner todo en movimiento. Concentrarse en sus clases resultó imposible debido a la amenaza que se cernía sobre él al final del día y que lo ensombrecía todo. El hecho de que las clases fueron exactamente las mismas que el día anterior solo empeoró su horror. La idea de que pudiera haber sido solo un sueño se esfumó en la 3ª clase del día. El hecho de que ya hubiera pasado por todo eso antes le permitió entregar su trabajo aturdido. Sentía como si su cuerpo estuviera funcionando en automático. El almuerzo era normalmente su parte favorita del día. A los Dursley les importaba lo que pensaran los demás y, si le robaban el almuerzo, la gente hablaba. Dudley a veces le robaba el almuerzo, pero eso era un asunto completamente diferente. Hoy todo le sabía a serrín. Comió solo como todos los días y no había nadie que lo distrajera de sus pensamientos. Vio a Dudley hablando con sus amigos y todos miraban en su dirección. Se preguntó cómo había pasado por alto la importancia de lo que había dicho el día anterior. El final del día llegó antes de que estuviera listo. En cuanto salió de la entrada principal de la escuela, empezó a correr.
Esperaba desaparecer de la vista antes de que Dudley o sus compinches tuvieran la oportunidad de encontrarla. Por si acaso, se aseguró de tomar una calle en dirección contraria a la que había tomado la última vez. Una simple paliza era mucho mejor que tener que cortarle la garganta y sufrir el dolor de lo que fuera que ese hombre le había hecho con su palo. Harry tenía 5 minutos de ventaja sobre los agresores que lo buscaban, y aunque algunos de ellos iban en bicicleta, eso era todo lo que necesitaba. Cuando Dudley llegó a casa, sonrojado y enojado, Harry se aseguró de que ya estaba cocinando la cena para su tía. Se aseguró de no estar nunca solo con su primo y se fue a dormir en su armario. La única ventaja de la crueldad casual de su primo era que probablemente no recordaría ser cruel al día siguiente, al menos no por las razones por las que había estado persiguiendo a Harry hoy. Era posible que uno de sus amigos más inteligentes se lo recordara, pero Harry planeaba estar alerta. Harry se estremeció mientras estaba acostado en su armario. Había podido cambiar el curso del día, pero no había garantía de que el hombre, Knair, no lo encontrara en público un día y simplemente lo seguiría hasta su casa o simplemente lo atraparía en la calle. Durante toda su vida había tenido encuentros extraños con hombres que se inclinaban ante él y actuaban de manera extraña. Siempre se quedaban mirando la cicatriz que tenía en la frente. El horrible rostro que había en la nuca de ese hombre no había sabido quién era hasta que Knair le mostró la cicatriz. Harry se sintió muy cohibido por la cicatriz. Se dio cuenta de que apartaba la mirada de la gente y de que observaba a la multitud en busca de cualquier señal de que algo no iba bien. Le llevó tiempo, pero finalmente se dio cuenta de que había personas cuya ropa parecía fuera de lugar. Parecían estar tratando de encajar, pero no sabían lo que estaban haciendo. Los adultos los ignoraban como si eran excéntricos raros, pero esas eran siempre las personas que se quedaban mirando su cicatriz. Finalmente, Harry le preguntó a su tía si podía usar un sombrero. ¿Un sombrero? Se volvió y lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Qué te hace pensar que alguna vez gastaríamos un solo centavo en ti si no fuera necesario? Su tía y su tío siempre los alejaban a él y a Dudley de las personas que se inclinaban ante él. Harry sospechaba que tal vez supieran más de lo que dejaban ver. Es que a los hombres con palos les gusta mirarlo, dijo. Y eso me hace sentir incómodo. En realidad, nunca había visto a ninguno de los hombres llevando un palo, pero si Petunia sabía más de lo que dejaba ver, su rostro se puso blanco y lo agarró por el bíceps, lo suficientemente fuerte como para lastimarlo. ¿Los monstruos te han estado mostrando sus palos? ¿Te han estado mostrando a Dudley Ekins? Su voz era intensa y había un trasfondo de miedo. Todavía no, dijo Harry. Pero creo que es solo cuestión de tiempo, por la forma en que lo miran. Cuando llegó a casa la noche siguiente, su tía le arrojó una gorra de béisbol y una sudadera con capucha con una mirada amarga en el rostro. Él le molestó, pero ella solo prometió hacerle trabajar extra para pagarlos. A pesar de las tareas extra, valió la pena. Con la capucha puesta y la gorra de béisbol, Harry se sintió un poco más seguro en público, aunque nunca bajó la guardia. Empezó a notar con el rabillo del ojo lugares donde las cosas no cuadraban, lugares donde el aire brillaba. Nunca había sido tan obvio como desde el interior de la casa en la que Knair lo había encontrado, pero Harry tenía especial cuidado de evitar esos lugares como si fueran la peste. Se le ocurrieron todo tipo de fantasías sobre lo que significaba todo aquello. ¿Se trataba de una conspiración secreta del gobierno? ¿Sus padres habían sido espías? ¿Había monstruos escondidos entre ellos? ¿Por qué querían matarlo a él en particular? ¿El accidente automovilístico de sus padres había sido en realidad un accidente provocado por borrachos o había sido algo más siniestro? ¿Había viajado en el tiempo o simplemente había tenido una visión del futuro? De cualquier manera, ¿de dónde había venido ese poder? ¿Cómo había causado dolor al hombre? Su palo nunca había estado cerca de tocar a Harry. ¿Cómo había convertido al otro hombre en un atizador en un cuchillo? ¿Volvería a sentirse seguro alguna vez? Sus noches estaban llenas de pesadillas de hombres con palos gritando crucio, de cuchillos destellantes y, extrañamente, de destellos de luz verde y una mujer gritando. Intentó buscar técnicas de defensa personal en la biblioteca, pero aunque las imágenes del libro parecían bastante simples, nunca pude recordar qué hacer cuando las palizas que recibía cada 3 semanas provenían de Dudley y sus amigos. Harry supuso que necesitaría práctica y un compañero dispuesto, pero él no tenía ninguna de las dos cosas. Su única opción era mantenerse alerta y ser más rápido. Comenzó a ver la caza de Harry como algo más que una oportunidad para escapar de las palizas. Si los hombres realmente querían matarlo, tendría que ser más rápido.
Tendría que aprender a estar alerta y a poder esquivar todo lo que viniera hacia él. Nunca llegué a sentirme agradecido por Dudley y sus amigos, pero se dio cuenta de que cada vez mejoraban más. Dudley tuvo que reclutar a más y más personas para seguirle el ritmo, y Harry se dedicó a escapar como si su vida dependiera de ello. Un día podría ser. Pasaron los meses y Harry mejoró en lo de correr y esconderse. No era algo valiente, pero cuando unos adultos con poderes extraños te perseguían, era lo más inteligente que podía hacer. Un día, salían de una tienda de juguetes. Harry había sido traído con ellos para que fuera mula de carga y tenía cajas en la mano apiladas hasta más allá de la línea de visión. Esa fue la única excusa que tuvo Harry para no ver al hombre que estaba al final del estacionamiento. Harry estaba ayudando a poner los regalos en el auto cuando notó por primera vez que el hombre los estaba mirando. Harry no llevaba puesto su sombrero. Dudley lo había agarrado mientras tenía las manos ocupadas y lo había arrojado a la parte trasera del auto debajo de los regalos donde quedaría aplastado. Tía Petunia, dijo Harry con voz tensa. ¿Qué? Espetó ella. Harry se apartó del hombre que los miró y dijo. Es uno de ellos. ¿Uno de? Preguntó Petunia, y luego su rostro se puso blanco mientras miraba hacia arriba. Sube al coche, dijo brevemente y empezó a meter los regalos en la parte trasera del coche tan rápido como pudo. Dudley, por una vez, se mostró inusualmente observador. ¿El monstruo tiene miedo de los extraños? Preguntó sonriendo desagradablemente. Las sonrisas de Dudley apenas habían afectado a Harry desde que había visto cómo podía lucir una verdadera sonrisa malvada. ¿Quieres que lo traiga aquí y te lo presente? Preguntó Dudley. Por primera y posiblemente única vez en la vida de Dudley, su madre lo esposó. Sube al auto. Mientras salían del estacionamiento, con los neumáticos chirriando, Dudley los miró a ambos, en estado de shock. Estaba inusualmente callado. Harry estaba demasiado ocupado mirando al hombre que los observaba como para darse cuenta. Tenía el corazón en la garganta. ¿Lo habían encontrado? Por lo que había visto en la tele, todo lo que tenían que hacer era anotar la matrícula y podrían saber dónde vivían. Vernon parecía inusualmente sin palabras cuando hizo que ambos se sentaran esa noche. Necesito hablar con ustedes, muchachos, dijo, mirando hacia su esposa. Ella se movió bruscamente, instándolo a continuar. Quizás tengan algunas preguntas sobre lo que sucedió hoy, dijo. Y sobre lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Dudley había corrido a ver a su padre inmediatamente después de llegar a casa con la historia de que su madre le había dado una bofetada. Claramente esperaba que se produjera una discusión, pero después de un breve período de discusión en susurros, los habían enviado a su habitación y a su armario respectivamente. Por primera vez, Harry se sintió feliz de tener su armario. Si los hombres venían a asesinarlos, los dormitorios y las salas de estar eran los primeros lugares en los que buscarían. Los Dursley habían hecho todo lo posible para que Harry fuera lo más invisible posible. No había fotos de él en la pared, ni juguetes, ni ninguna indicación de que viviera en la casa. Incluso la puerta de su armario no parecía otra cosa que un pequeño armario. La idea de que los hombres con palos pudieran venir y asesinar a su tía, a su tío y a su primo no lo había molestado tanto como había pensado que podría. Los padres de Harry no murieron en un accidente automovilístico como siempre te dijimos, dijo Vernon. Harry levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Fueron asesinados, dijo Vernon. Por gente que pertenecía a una secta, supongo. ¿Por qué nadie llamó a la policía? Preguntó Harry. Vernon parecía contrario. ¿No crees que lo hubiéramos intentado si pudiéramos? Tienen gente en la policía. Si fuéramos a ellos, nos atraparían. ¿Quieres matarme, no? Preguntó Harry, sintiéndose entumecido. Vernon frunció el ceño. Si fueras solo tú, no sería una gran pérdida. Pero si te atrapan a ti, también nos atraparán a todos nosotros. Eso explicaba muchas cosas. Explicaba por qué los Dursley estaban tan resentidos con Harry. Cada momento que pasaba en su casa los ponía en peligro a todos. La ira que mostraban cada vez que uno de los hombres se inclinaba ante Harry, era simplemente su miedo manifestándose. A su lado, Dudley comenzó a llorar y la tía Petunia corrió a consolarlo. Entonces, ¿por qué me tienes aquí? Preguntó Harry. Vernon frunció el ceño y no respondió durante un largo momento. Finalmente dijo, hay dos grupos de ellos, y uno de ellos nos obliga a hacerlo. Si fuera por mí, te habría dejado en un orfanato el mismo día que te tuvimos. Entonces, si me entregas, un grupo vendrá por ti, si no lo haces tú, lo hará el otro, dijo Harry, mirando fijamente a su tío. Estaban atrapados aún más que él.
Curiosamente, después de eso se llevó mejor con su tía y su tío. Su comportamiento hacia él no cambió mucho, pero de repente se sintió incapaz de resentirse por su frialdad hacia él. Tenían razones para ello que él podía entender, y eso hizo que fuera más fácil de aceptar. Eso no significaba que ya no anhelara amor y afecto, pero al menos no luchaba contra ellos. Su actitud mejoró y se suavizaron hacia él, aunque solo fuera imperceptiblemente. El que más cambió fue Dudley. La misma paranoia que había infectado a Harry había comenzado a infectarlo a él. La caza de Harry se detuvo. Dudley ya no quería tener nada que ver con él. Si los adultos buscaban a Harry, Dudley no quería estar cerca. Ahora Harry no era el único que tenía pesadillas. La vida empezó a adoptar un patrón predecible, al menos hasta las vacaciones de verano. Ese fue el día en que llegó la carta que cambiaría la vida de Harry. Line. La carta que tenía en la mano parecía tan peligrosa como una serpiente. Harry la miró aturdido. ¿Magos y brujas? Eso explicaría los palos que habían usado los hombres y las cosas que habían hecho. Sin duda, no explicaba por qué querían matarlo o por qué pensaban que querría ir a un lugar donde la gente quería matarlo. Sintió una presencia detrás de él, pero antes de que pudiera reaccionar, Dudley le arrebató la carta. Mamá. Harry abrió una de las cartas. Echó a correr antes de que Harry pudiera reaccionar, todavía aturdido por lo que había leído. Al levantar la vista hacia la entrada, Harry hizo una mueca. Su tía no reaccionaría bien. Le aterrorizaban los hombres con palos y esto solo haría que se evaporara la tregua temporal por la que habían trabajado. Entró con cautela en la cocina. El rostro de Petunia estaba tan blanco como una sábana mientras miraba la carta. Estaba dirigido a mí, dijo Harry lentamente. Nunca había recibido una carta dirigida a él y la había abierto sin pensar. No quiero esta suciedad en la casa, dijo en voz baja y fría. Harry ascendió. El caso es que, dijiste que te obligaron a llevarme. ¿Harán que esto también suceda? Ella lo miró sin decir palabra y lo observó fijamente durante un largo momento. ¿Este lugar, es un internado? Su tía ascendió. Tu madre se fue, pensó que era una broma. Al final, la mató. Harry la miró fijamente durante un largo momento. ¿Qué pasa si decimos que no? Vendrán a por ti, dijo. No les importa lo que la gente quiera, en realidad no, siempre y cuando obtengan lo que necesitan. Por lo tanto, cuanto más luchemos contra ello, más probable será que envíen a alguien aquí, dijo Harry. Dudó un momento. Si lo hacen, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien los siga? Dijeron que estaríamos protegidos mientras nos quedáramos en esta casa, dijo Petunia. Vernon tuvo que renunciar a ascensos porque nosotras tendríamos que mudarnos. Así que la familia tenía aún más motivos para estar resentida con él. Harry frunció el ceño. Todo lo que necesitamos saber es el vecindario en el que estamos, podrían buscarnos en la guía telefónica o simplemente esperar en el supermercado local. Petunia se volvió aún más blanca. ¿Sabes por qué me quieren muerto? Preguntó Harry en voz baja. Hubo un accidente cuando su líder asesinó a tus padres y él murió en tu lugar. ¿Eso es todo? Preguntó Harry incrédulo. Yo era un bebé. No se puede culpar a un bebé por algo que sus padres probablemente hicieron de todos los modos. Su tía tuvo la gentileza de apartar la mirada por un momento. Lo hacen, y ahora ambos bandos están obsesionados contigo. Nos advirtieron que no te permitimos estar cerca de ninguno de los dos grupos. Harry frunció el ceño. Pase lo que pase, acabaré yendo, y si luchamos contra ello, es posible que envíen a alguien aquí. Petunia frunció el ceño, pero asintió. Así que tal vez no deberíamos luchar contra eso. Si me voy durante 9 meses al año, todos ustedes deberían estar a salvo. Y tal vez pueda aprender algo que ayude a mantenernos a todos a salvo. Será tu muerte, dijo Petunia. ¿Eso os molestaría tanto? Preguntó Harry. Al menos todo esto terminaría y entonces podríais seguir con vuestras vidas. Ella se sonrojó. ¿Crees que no se nos ha ocurrido? Y si no muero, eventualmente podré irme y todos estaréis a salvo nuevamente. No hasta que tengas 17 años, murmuró. Tenemos que retenerte hasta entonces. Solo es 1 año y medio que tenemos que vivir bajo el mismo techo, dijo Harry, si solo estoy aquí 3 meses al año. A Vernon no le va a gustar, dijo, pero ya estaba vacilante. Solo que no sé dónde conseguir todas las cosas de las que hablan, ni dónde coger el tren. Sé a dónde ir, admitió de mala gana. Hay un lugar donde venden cosas. Pero no iré contigo. Harry quedó helado. Ir solo a un lugar como ese, donde todos eran posibles asesinos, no estaría seguro.
Tal vez deberíamos esperar a que alguien me lleve, dijo con incertidumbre. Aunque le preocupaba la idea de depender de alguien de ese mundo, sería mejor que ir solo. La cara de su tía se tensó. No vamos a permitir que ninguno de ellos venga aquí. Yo te llevaré. Por más que él discutiera, ella no cambiaría de opinión. Está por aquí cerca, dijo su tía, que había dejado a Dudley en casa y se negaba rotundamente a acompañarla. Había ido al banco a regañadientes y había retirado 300 libras. La expresión de su rostro decía más que nada que encontraría la manera de obligarle a que le devolviera el dinero. Parecía reaccionar a entregarle el dinero, pero aparentemente la idea de evitar que un mago fuera a su casa valía la pena. Esto es todo lo que tienes, dijo. Y no aceptan dinero real, tienen su propia especie. Tendrás que ir al banco, está dirigido por criaturas horribles. Cambiarán el dinero allí. Intentarán engañarte, no se lo permitas. Pregúntale a un humano cuál es el tipo de cambio antes de verlos. Sabes mucho sobre esto, dijo Harry. Fui con tu madre, dijo Petunia concisamente. Vi todo lo que jamás hubiera querido ver. Harry ascendió. ¿Pero no sabes dónde se supone que debo entrar? La gente decente no puede verlo, dijo. Solo los fenómenos. Harry ascendió. Miró a su alrededor y notó el extraño brillo que había visto en otros lugares de la ciudad. Había un edificio que parecía diferente a los edificios que lo rodeaban. Parecía más viejo y decrépito. Había un cartel. ¿El caldero que gotea? Preguntó. Ella estaba sentada con tristeza. Debería haber suficiente para que puedas tomar un taxi hasta la estación de tren y regresar. No voy a esperarte. No es que él pensara que lo haría. Parecía nervioso incluso estando tan cerca. Ella le había prestado una gorra de estibador de lana tejida que Vernon había pensado tirar a la basura. Le informó que Vernon no la querría de vuelta después de que la hubiera puesto en la cabeza del monstruo. Sin embargo, él se sintió agradecido. Se la bajó para que le cubriera la cicatriz y se subió la sudadera con capucha. A regañadientes, salió del coche y ella se alejó casi antes de que él pudiera cerrar la puerta. Se quedó un momento en la calle observando las luces de freno de su coche. Ella no redujo la velocidad ni miró hacia atrás. Haciendo una mueca, se encorvó y se dirigió hacia el caldero chorreante. Al entrar, se sintió incómodo. Hasta donde él sabía, era ilegal que los niños estuvieran solos en los bares y le preocupaba llamar la atención al hacerlo. Estaba oscuro y destartalado, y Harry tuvo la sensación de arrepentimiento de haber retrocedido a otra época. La sutil maldad que había percibido en la gente estaba por todas partes. En un rincón, un hombre con un sombrero alto de mago estaba bebiendo algo verde que burbujeaba y estallaba. Un grupo de ancianas estaba acurrucada en un rincón. Lo miraron por un momento cuando entró, luego volvieron a concentrarse en lo que estaban discutiendo. El camarero pasaba una varita sobre su barra. Al pasar la varita, ésta se volvió brillante y limpia. De mala gana, Harry se acercó a la barra. Tengo que visitar el callejón, señor, dijo, manteniendo la cabeza gacha y el gorro de punto cagado sobre la cicatriz. ¿Eres de origen mugle? Preguntó el hombre. Se rió y dijo, sígueme. A Harry le incomodaba ir a algún lugar solo con un adulto que no conocía, pero según Petunia, así era como se hacía. El hombre lo condujo a un pequeño patio amurallado detrás del pub y le mostró al patrón para entrar al callejón. Necesitaría una varita, notó Harry, y la necesitaría para volver a salir. Tras mirar al hombre, Harry se deslizó dentro. La sensación de estar entrando en otro siglo era aún más intensa. Los adoquines cubrían la calle y por todas partes había hombres y mujeres que llevaban túnicas extrañas. Se parecía exactamente a la secta de la que los Dursley los habían acusado de ser. Había tiendas que vendían túnicas, telescopios e instrumentos que nunca había visto antes. Había escapates que vendían bazos de murciélago y ojos de anguila, pociones, escobas y botellas en abundancia. Fue abrumador. Ya era bastante difícil lidiar con la situación cotidiana de un solo mago, pero cualquiera de las personas en la calle podría estar buscando su sangre. Harry se encorvó aún más y comenzó a caminar por la calle, manteniendo la cabeza gacha y tratando de no hacer obvio que sus ojos iban de un lado a otro. Llegó a la orilla antes de lo esperado. Las criaturas que se encontraban fuera de la orilla eran más bajas que él y lo miraban con una animosidad no disimulada. La placa del exterior tenía una advertencia contra aquellos que robaran a los duendes. Harry no dudaba de que les impondrían castigos horribles. Tenían dientes puntiagudos y parecían estar dispuestos a apuñalarlo en cualquier momento. Los empleados de la tienda no fueron muy amables.
Tuvo que hacer cola y, al final, consiguió que le cambiaran el dinero por un empleado que parecía aburrido. No había preguntado por el tipo de cambio, aunque parecía que el galeón costaba 5 libras. El empleado le había explicado a regañadientes lo de las otras monedas mágicas. Salir del banco le hizo sentir aliviado, solo para sentirse abrumado nuevamente al darse cuenta de que ahora estaba incluso más lleno que antes. Logró encontrar sus pociones, sus libros e incluso conseguir su varita de un hombre que lo hizo sentir profundamente incómodo. A pesar de que su cicatriz estaba cubierta, el hombre parecía saber quién era, e hizo comentarios crípticos sobre la varita que finalmente lo eligió. Al parecer, su tía le había dado menos dinero. Se preguntaba si lo había hecho deliberadamente o si simplemente las cosas costaban más ahora que cuando su madre iba a la escuela. En cualquier caso, tuvo que encontrar una tienda de túnicas usadas, donde tuvo que regatear para conseguir 3 túnicas que estuvieran usadas. No era posible conseguir una lechuza. No le quedaba dinero y, aunque lo tuviera, Harry no podía imaginarse a su tía y a su tío permitiendo que una lechuza entrara en la casa. De todos los productos que había en exposición, un búho y una escoba eran los que más deseaba. Por lo que vio, la escoba le permitiría alejarse del peligro, aunque no sería muy cómodo para llevarla a todas partes. El búho lo quería para él. Nunca le habían permitido tener una mascota, y un búho que pudiera encontrar a cualquiera y entregarle mensajes parecía mucho más útil que el pez dorado que Dudley había conseguido en una feria una vez. Ese pez había muerto en 3 días. Los libros y el equipo que había comprado eran pesados y Harry no estaba ansioso por el viaje a la estación de tren. Había estado observando atentamente mientras conducían. Aunque su tía le había dicho que tomara un taxi, después de haberlo comprado todo no había dinero suficiente. Apenas alcanzaría para el billete de tren. Así que Harry se encontró caminando, cargado con libros y bolsas. Sus hombros ya le dolían y la situación solo iba a empeorar antes de mejorar. El sol ya se había puesto y Harry notó que no pasaban muchos coches. Se sintió profundamente incómodo mientras caminaba y creyó oír sonidos de pasos detrás de él. Al mirar hacia atrás, vio a 2 hombres que caminaban lentamente detrás de él. Iban vestidos con ropa normal, pero algo en ellos le parecía extraño. Los magos nunca parecieron saber cómo vestirse como la gente común. Harry se dio la vuelta para correr, pero ya era demasiado tarde. Un hombre apareció frente a él con un chasquido de aire. «Esto es del señor oscuro», dijo. Harry se quedó mirando la daga que tenía clavada en el estómago por un momento. Un momento después se encontró cayendo. Lin. A pesar de su paranoia, Harry había olvidado en gran medida lo aterrador y doloroso que era morir. Tendido en la oscuridad dentro de su armario, su pecho se agitaba, su corazón se aceleraba y podía sentir que sus manos temblaban. No era de mañana como la última vez que murió, pero no tenía forma de saber cuándo volvería a ser así, no hasta que su tía vino a sacarlo del armario. ¿Cómo lo habían encontrado? Había tenido cuidado de mantener su cicatriz cubierta y llevaba puesta la capucha. Si no sabían qué aspecto tenía, Harry hizo una mueca. Todos los demás niños de su edad aparente se habían quedado mirando las tiendas que los rodeaban con asombro o parecían aburridos. Todos ellos estaban acompañados por adultos. Ninguno de ellos se había arrastrado como un ladrón en un programa infantil. Se había esforzado por identificar a los magos por sus sutiles diferencias, por las formas en que no encajaban con los seres humanos normales. Sin embargo, de alguna manera había asumido que serían menos observadores que un niño de una vez años. Los magos no eran estúpidos, y aunque la mayoría lo eran, bastaba con 1 o 2 observadores para alertar a los demás y ponerlos tras su pista. Se cubrió los ojos con el brazo y trató de respirar más despacio, pero no tuvo mucha suerte. No había manera de que pudiera convencer a Petunia de que lo acompañara. Sería difícil convencerla de que le diera más dinero. A Harry no le había gustado la parte del callejón en la que había conseguido las túnicas de segunda mano. La clientela le había parecido poco confiable. Se preguntó si allí era donde lo habían identificado. ¿Había muerto por falta de 20 libras? Si hubiera tenido más dinero, al menos podría haber tomado un taxi, aunque sospechaba que, si lo hubieran visto, los magos no habrían dudado en matar a un taxista. De todos modos, ni siquiera estaba seguro de que un taxi llevaría a un niño sin compañía. La idea de tomar el tren solo era desalentadora. Nunca lo había hecho y, por lo que había oído, había gente peligrosa en el tren a altas horas de la noche, incluso sin magos. En definitiva, había sido un tonto. Pensó que sería capaz de hacerlo todo él solo. Debería haberlo conocido mejor. La mañana siguiente parecía un día como cualquier otro.
Era sábado y sin escuela para refrescarle la memoria, Harry tuvo dificultades para recordar exactamente cuándo había sido. Una mirada al espejo del baño le aseguró que no había retrocedido un año. Había tenido pesadillas en las que tenía que repetir todo el año académico, esta vez sabiendo lo que le esperaba. No estaba seguro de haberlo podido soportar. No fue hasta que se ofreció a llevar el periódico de Vernon a la basura que pudo ver bien la fecha. Para su alivio, solo había perdido 2 semanas. Podría haber sido mucho, mucho peor. Tendría tiempo para repensar lo que había hecho y elaborar un plan mejor. Después de reflexionar, se dio cuenta de que había sido una tontería dependiente del dinero de los Dursley. Comenzó a buscar trabajos ocasionales en el vecindario, comenzando por Arabella Fydd, su vecina con todos los gatos. Aunque solo ganaba entre 5 y 10 libras al día, cuando llegó su carta había conseguido reunir y esconder casi 150 libras. El hecho de que su primo ya no fuera a buscar a Harry le dio tiempo para buscar trabajo. Algunos vecinos lo rechazaron, convencidos por los rumores de que los Dursley habían difundido sobre su inclinación criminal. Otros no lo hicieron, y muchos de ellos le dieron el beneficio de la duda, ya que había logrado reunir lo que a él le parecía una cantidad inconcebible de dinero. Por supuesto, como nunca había tenido una sola libra propia, cualquier cantidad de dinero parecía inconcebible. Aunque el trabajo era duro, los Dursley lo habían obligado a tener una ética laboral. La parte más difícil era que tenía que seguir haciendo las tareas de su tía y su tío además del trabajo que hacía para los vecinos. Todas las noches, exhausto, se encerraba en el armario. Las pesadillas que tenía no le hacían dormir mejor, pero el cansancio absoluto le ayudaba a dormir lo suficiente. A medida que se acercaba el día, se sentía cada vez más ansioso. Tenía un plan, pero no estaba seguro de cómo lo iba a llevar a cabo. La única forma de integrarse era si estaba con algunos adultos y otros niños. Su mejor opción era encontrar una familia que pareciera gente normal y abrirse camino para ir de compras con ellos. Nadie buscaría a Harry Potter en una familia con otros niños. Era una técnica que había escuchado que usaban algunos de los amigos más inteligentes de Dudley para entrar a ver películas que no les habrían permitido ir a ver solos. La única pregunta era si podría lograrlo. ¿Podría fingir ser amigable cuando toda su vida había sido marginado? ¿Podrías siquiera encontrar una familia que pareciera dispuesta a ayudarte? El miedo crecía en lo más profundo de su estómago, hasta el día en que llegó su carta. Al menos esta vez sabía exactamente qué decir para que su tía lo llevara al callejón Diagon. Esconderse fuera del caldero chorreante era un riesgo. Había muchas posibilidades de que alguien lo notara y de que lo arrastraran hacia el callejón en el que se encontraba y lo asesinaran. Había mucho pensado en lo que buscaba. No era una opción encontrar personas que supieran lo que hacían. Las preguntas que le había hecho a Petunia durante el viaje en coche habían sido un poco diferentes esta vez. Ella admitió que a veces los magos nacían de personas comunes y que otras veces los padres eran todos magos. Lo que necesitaba era una familia con hijos magos y padres normales. No sabría nada sobre él ni sobre el señor oscuro que estaba tratando de matarlo. Sería más probable que también intentaran ayudarle. Un flujo constante de personas se dirige hacia el caldero agujereado, pero la mayoría no tuvo ningún problema en llegar directamente. Harry esperó una eternidad, y durante todo ese tiempo estuvo consciente de las 450 libras que tenía en el bolsillo. Había criminales normales que le cortarían el cuello por mucho menos dinero, al menos según los programas que veía a Vernon en la tele. A veces Harry veía parte de ellos mientras limpiaba y oía el resto desde el interior de su armario. El hecho de que supiera de primera mano que algunas personas no dudarían en matar hizo que las horribles escenas que había escuchado y oído fueran aún más aterradoras. Harry se puso rígido al ver que se acercaba una familia, era un hombre, una mujer y una niña que parecía tener su edad. Los adultos parecían confundidos y seguían intentando darse cuenta de la vuelta. Al final, la niña tuvo que tomarlos a ambos de la mano y arrastrarlos a la fuerza hacia el pub. Se resistieron por un momento, pero con el tiempo sus pasos se volvieron más seguros. Parecían sorprendidos, como si finalmente vieran algo que debería haber sido obvio justo frente a ellos. Harry respiró profundamente. Esto era todo. ¿Es tu primera vez en el callejón? Harry le preguntó a la chica. Parecía una charlatana que rara vez se detenía a tomar aire. Él se sintió agradecido. Con lo mucho que hablaba, apenas tuvo tiempo de decirle una palabra, lo que significaba que no había tenido que esforzarse en vender gran parte de la mentira en la que había estado trabajando durante las últimas 2 semanas. Había sido sorprendentemente fácil congraciarse con ellos antes de que siquiera entraran al pub.
Simplemente preguntarles si venían a comprar útiles escolares había sido suficiente para que todo comenzara. Harry había afirmado que su familia lo recogería porque sus dos cuidadores estaban trabajando hasta tarde. Se le ocurrieron todo tipo de explicaciones sobre esa historia, pero los Granger las aceptaron de inmediato. Estaba agradecido de haber logrado convencer a su tía de que se cubría la cicatriz con maquillaje. Tuvo que hacer un esfuerzo para no frotarse la piel. Se sintió extraña. Sin embargo, el anonimato que le proporcionaba le permitía mantener la cabeza en alto, aunque tuviera que repetirse repetidamente que no debía encorvarse ni andar a escondidas. Mis padres son dentistas, decía la niña. Y no creían en la magia, a pesar de las cosas extrañas que pasaban en nuestra casa, hasta que llegó este profesor y nos lo mostró. Ella respiró hondo y finalmente parecí captar su pregunta. Nunca hemos estado aquí, si es eso lo que estás preguntando. Eres el primer mago con el que he tenido la oportunidad de hablar y tengo muchas preguntas. Harry se obligó a sonreír. Ser mago no le había traído más que dolor y miseria, pero esta chica, Hermione, parecía estar llena de maravillas. Se permitió un momento para preguntarse si habría sido tan ingenuo, tan alegre y lleno de vida si su vida no hubiera sido lo que fue. Afortunadamente, la atención de la muchacha se desvió de él cuando el camarero los conducía al pequeño patio que conducía al callejón Diagon. Cualquier pregunta que pudiera tener sobre él se desvaneció en el momento en que vio lo que había al otro lado de la pared de ladrillos. Harry estudió su expresión por un momento y luego trató de imitarla. Trató de parecer asombrado y solo podía esperar ser un actor lo suficientemente bueno para que nadie lo notara esta vez. Pudo confirmarle a los Granger su historia de que había estado allí en el pasado, y pudo recompensar su amabilidad llevándolos al banco de duendes y luego a las distintas tiendas. Esta vez sí pudo permitirse comprar una nueva túnica escolar, la primera ropa que llevaba en su vida y que no utilizaba desde que vivía con los Dursley. Descubrió que en realidad le interesaba lo que la chica tenía que decir. Ella había tenido sus propios episodios de magia accidental, y la reacción de sus padres era totalmente distinta a la de su tía y su tío. Se habían mostrado confundidos, pero lo habían aceptado. Si su tía y su tío no hubieran vivido en un estado constante de temor por sus vidas, ¿habrían sido más amables? ¿Se habrían preocupado realmente por Harry, si no tanto como lo hicieron por Dudley, al menos un poco? Sin embargo, a pesar de que la niña había tenido el tipo de educación que Harry habría dado casi cualquier cosa por tener, podía notar que tenía inseguridades profundamente arraigadas. Mientras le tomaban medidas para una nueva túnica, ella admitió que la habían acosado por su inteligencia. No le dijo que se había visto obligado a ocultar su propia inteligencia desde que estaba en la escuela. Sacar mejores notas que su primo le llevó a ser acusado de hacer trampa, y pronto aprendió a no hacer más de lo necesario para salir adelante. La velada terminó más rápido de lo que esperaba. Aunque se había sorprendido observando las caras de la multitud, preguntándose si alguien lo estaba mirando, se había sentido menos estresado que la primera vez. El primer problema se produjo cuando los Granger insistieron en esperar a su familia con él. Peor aún, el caldero chorreante no tenía teléfono. Harry tuvo que admitir finalmente que había pensado tomar el tren para volver a casa. Estaban horrorizados de que a un niño de su edad se le ocurriera hacer algo así, pero él suplicó que esta tía y este tío no habían tenido otra opción. Lo que le sorprendió fue que insistieron en llevarlo él mismo a casa. Estaba a 30 minutos de distancia, 1 hora de ida y vuelta para ellos, pero no dudaron en ofrecerse. Harry sintió un nudo en la garganta ante su amabilidad. En cualquier otra circunstancia sospechaba que lo estaban esperando para llevárselo a algún lugar, pero comparado con lo que estaba afrontando por parte de los magos, ¿qué tan malo podía ser? Nadie en toda su vida le había ofrecido ese tipo de bondad, al menos no sin tener un motivo oculto. Se había subido al coche rápidamente cuando vio que salían otras personas del pub. Después de todo su esfuerzo por mantener el anonimato, lo último que quería hacer era montar una escena. Mientras regresaba a casa, sintió lágrimas en los ojos. Había sobrevivido esta vez gracias únicamente a la bondad de desconocidos. No había forma de que pudiera depender de ese tipo de suerte en el futuro. Tenía que prepararse para lo peor. Esperar lo mejor parecía una tontería optimista. Un mes en casa realmente no había preparado a Harry para el viaje a Hogwarts. Su tío se había molestado por las 300 libras y por su ida al callejón Diagon, pero su tía le había hablado en voz baja y finalmente se había tranquilizado. Lo trasladaron a la habitación que no usaba Dudley después de ver cómo estaba dirigida su carta. Harry estaba impresionado.
No solo tenía más espacio, sino que podía estudiar sus libros a la luz de la luna. Incluso con el dinero que había ahorrado, no había podido comprar ni la mitad de los libros que los Granger le habían comprado a Hermione. Sin embargo, había buscado libros sobre la historia reciente de la magia, con la esperanza de encontrar información sobre la guerra que había matado a sus padres. Lo que encontré lo encontré. No solo había una profecía muy pública sobre él, sino que había un consenso generalizado de que el Señor Oscuro iba a regresar. Eso había mantenido a sus seguidores con energía y, a su vez, había mantenido los ataques de los mortífagos a un nivel bajo durante los últimos 11 años. Estaban organizados y creían que su maestro era el único que podía matar a Harry Potter. Harry hizo una mueca y se frotó el costado. Tenía pruebas de que ese no era el caso, a menos que de alguna manera la profecía significara que no podía ser asesinado permanentemente por nadie más que el Señor Oscuro. Pero por lo que había entendido, la cara en la parte posterior de la cabeza del hombre era el Señor Oscuro, y eso todavía no lo había matado. Por supuesto, no había sido la mano del Señor Oscuro la que había sostenido el cuchillo, sino la de quien lo albergaba en la parte posterior de su cabeza. Si ese era el caso, entonces una vez que el Señor Oscuro regenerara su propio cuerpo, Harry estaría en serios problemas. Todo el mundo mágico esperaba que fuera una especie de maestro duelista, pero Harry no veía cómo eso era posible. Sabía que el Señor Oscuro estaba en Gran Bretaña y suponía que estaba trabajando para recuperar un cuerpo. Harry esperaba que alguien, Hermione o alguien más le dijera el nombre del Señor Oscuro. No estaba en ninguno de los libros y parecía justo que supiera el nombre del hombre que ya lo había asesinado 2 veces. Por supuesto, estudiaba sus libros tanto como podía, sin restregárselo a su tía o tío por la cara. No sabía a qué se enfrentaría en Hogwarts, pero al menos algunos de los estudiantes serían hijos de mortífagos. Sin duda, otros serían el mismo tipo de acosadores que Harry había visto en la escuela. Algunos acosarían activamente a otros y otros se unirían felizmente a ellos. A Harry le parecía una locura tener una escuela en la que cada alumno llevaba consigo un arma en todo momento. Había visto lo impulsivos que eran sus compañeros de clase y solo podía imaginar cuántos peores debían ser los niños magos. Después de todo, vivían en un mundo donde las leyes normales no se aplicaban, y Harry pensó que eso debía venir acompañado de un cierto sentido de derecho. Incluso podía entender por qué su tía y su tío los habían llamado secta. Después de todo, separaban a sus miembros del resto de la humanidad, aislándolos durante meses seguidos. Los obligaban a guardar el secreto y no les permitían hablar de lo que sucedía en su comunidad. Al no enseñar matemáticas, ciencias o historia, impidieron que los estudiantes abandonaran su comunidad. Con una educación en Hogwarts, no habría forma de que pudiera ir a la universidad. Nunca podría conseguir un buen trabajo en el mundo no mágico. Se vería obligado a vivir entre los magos, siguiendo sus reglas y viviendo de la forma en que su comunidad decidió que debían vivir. De todos modos, si iban a ponerle un arma en la mano, iba a aprender a usarla. Sabía mejor que la mayoría lo necesario que era protegerse, aunque suponía que pasarían años antes de que pudiera batirse a duelo con un mago adulto. Su mejor apuesta era saber más de lo que nadie esperaba. La sorpresa pudo ser un gran factor de igualación, e incluso un boxeador entrenador pudo ser derrotado por un aficionado que pasó algo inesperado. Así que estudió más que nunca en su vida. Cada vez que pensaba en aflojar el ritmo, llevaba la mano al costado y volvía a ella. Por supuesto, seguía con sus tareas habituales, pero al menos ahora no tenía que hacer trabajos extra en el barrio. Como era verano, no había clases y tenía tiempo para estudiar. El único arrepentimiento que tenía era que no le permitieran usar su varita. Los Granger habían tenido una reunión con un profesor de la escuela y les habían informado de que el uso de magia fuera de la escuela por parte de menores estaba estrictamente prohibido. Sin la posibilidad de practicar, no sería capaz de lograr nada. Harry sospechaba que, de todos modos, no aprendería nada realmente impresionante el primer año. No tenía sentido enseñarle a un niño de 11 años cómo hacer estallar un castillo cuando no tenía el autocontrol para mantenerse alejado de las peleas a puñetazos. No tenía idea de lo que la magia era realmente capaz de hacer. ¿Podrías realmente aprender a hacer estallar castillos? Ojalá hubiera tenido más dinero para comprar más libros, o al menos para comprar una lechuza y poder encargar algunos. De todos modos, no tenía a nadie a quien enviarle cartas, aparte de Hermione, y había conseguido su número de teléfono antes de que lo dejaran en la calle. Había mentido sobre la dirección real, pidiéndoles que lo dejaran en una casa que estaba abandonada y vacía. Había fingido ir a la parte de atrás para entrar.
Lo último que necesitaba era que los Granger se enfrentaran a su tía y su tío por dejarlo ir de compras solo. Ya estaban nerviosos tal como estaban las cosas. Su tía le admitió que habían ocurrido incidentes, momentos en que los magos habían atacado a la familia solo para ser atacados y asesinados por otros magos. Los habían encontrado media docenas de veces a lo largo de los años, pero el otro bando aparentemente siempre había logrado silenciar a los magos que los perseguían. Eso los había llevado a ser demasiado cautelosos y, además, los había llevado a resentirlo y el efecto que el hecho de verse obligados a retenerlo había tenido en su familia. El hecho de que los magos hubieran borrado la memoria de todas las personas normales de la zona solo había aumentado su ansiedad. Petunia tenía un miedo persistente de que le hubieran hecho lo mismo a ella. Harry podía oírlo en su voz. Lo que realmente la horrorizaba era pensar que había sucedido mucho más a menudo y que esas 6 veces eran las únicas que le permitían recordar. La expresión de su rostro hizo que Harry sintiera lástima por ella por primera vez en su vida, incluso cuando el verdadero horror lo golpeó. A su tía y a su tío se les había permitido recordar los ataques, pero él no recordaba ni uno solo de ellos. ¿Qué le habían hecho los magos? ¿Había alguna manera de evitar que eso sucediera en el futuro? Su tía y su tío estaban ansiosos por llevarlos a la estación de tren. Estaban convencidos de que los magos lo estarían buscando y que lo atacarían en el momento en que saliera del auto. Harry pensó que tenían razón. Era lo lógico, incluso si el otro bando iba a estar observándolo. Como mínimo, intentarían identificarlo. Incluso si lograba entrar a Hogwarts, Harry tenía la fuerte sospecha de que los hijos de sus enemigos darían muy buenas descripciones de él, y volver a casa sería mucho más peligroso. No habría ninguna posibilidad de que pudiera escaparse entre la multitud. Lo único que se le ocurrió fue repetir lo que había hecho en el callejón Diagon. Les contó a sus tíos su plan y, aunque al principio se veían reacciones a involucrar a otras personas normales, la expresión de alivio en sus rostros al no tener que ir en realidad era evidente y palpable. Gracias por recogerme, dijo Harry. Como tu tío pudo encontrarnos a mitad de camino, no fue ningún problema, dijo el padre de Hermione. Me alegra que Hermione vaya a conocer a alguien en esa escuela. Harry se sonrojó. Se sintió culpable por tratar a los Granger de la forma en que lo hacía. Después de todo, habían sido las primeras personas en toda su vida que habían sido amables con él. Lo habían ayudado por decencia, no porque quisieran algo de él. Ahora estaba poniendo en peligro sus vidas, y si había algún tipo de ataque terrorista mágico en la estación, estaba poniendo en peligro las vidas de otros niños magos y sus padres, así como de toda la gente normal. Él negó con la cabeza. No era como si tuviera otra opción. Aún así, es mucho más de lo que podría haber pedido, dijo Harry. La expresión de Hermione se había vuelto preocupada desde que él había subido al vehículo. No dejaba de mirar a sus padres y luego a él significativamente, como si quisiera desesperadamente decir algo pero no pudiera. Harry sacudió la cabeza en su dirección. Sin duda, ella había leído todo sobre la profecía y, dado que había comprado 3 veces más libros que él, tal vez supiera más sobre el tema que él. La interrogaría una vez que subieran al tren. Al menos parecía lo bastante inteligente como para no sacar el tema delante de sus padres. Harry no pudo evitar imaginarse que lo dejarían abandonados a un lado de la carretera cuando se enteraran. Su tía y su tío sin duda lo harían. No parecía herida ni traicionada. Si se hubiera dado cuenta de la verdadera razón por la que les había pedido que lo llevaran con ellos, no habría podido evitarlo. La chica no parecía capaz de mentir ni para salvar su vida. Lo único que podía hacer ahora era soltar lo que la preocupaba. Simplemente se quedó callado, concentrándose en cómo lucir lo más normal posible cuando entraran a la estación. Hasta donde él sabía, ninguno de los magos enemigos tenía una buena descripción de él, y le había pedido a su tía que le cubriera la frente con maquillaje. Esta vez había sido más delicado y casi creyó haber visto una mirada de compasión en sus ojos cuando lo despidió. Fuera lo que fuese lo que sintiera, no era suficiente para poner en peligro a ningún miembro de su familia. Llegaron a la estación de King's Cross antes de que estuviera listo. He oído que tienen aurores vestidos de civil por toda la estación, murmuró Hermione. Para borrar de memoria a los muggles que ven demasiado. Harry la miró fijamente. Eso sonaba demasiado parecido a las historias de terror de su tía. Es solo por un día, dijo Hermione. No se puede tener docenas de familias de magos en el mismo lugar sin que alguien cometa un error. Suelen sobresalir, dijo el padre de Hermione mientras estacionaba el auto. Harry se asienta con tristeza. Por más aislado que fuera la comunidad mágica, era inevitable que tuvieran problemas para encajar.
Según su tía, ni siquiera veían televisión ni leían revistas muggles. Habría pensado que los magos nacidos de muggles cambiarían eso, pero aparentemente no. Harry odiaba el término muggle, pues implicaba cierta sensación de superioridad sobre el 99,999% restante de la humanidad. Cuando leyó sobre el término, su inquietud no hizo más que aumentar. Harry se desabrochó el cinturón de seguridad y respiró profundamente. Le costó mucho esfuerzo no mirar a su alrededor. Si hubiera sido uno de los sirvientes del Señor Oscuro, habría apostado hombres en los estacionamientos, ya que la mayoría de las aurores estarían concentradas en la estación. Se obligó a mostrarse despreocupado y se preguntó si estaba mejorando. Si Hogwarts tuviera un departamento de teatro, podría considerar tomar algunos cursos solo por la experiencia. Sacó su baúl del maletero en la parte trasera del auto, se volvió hacia Hermione y le dijo: ¿Estás lista para esto? Ella sonó y dijo: Creo que va a ser brillante, ¿no? El padre de Hermione le quitó el baúl. Harry se sintió agradecido. Si hubiera tenido que esforzarse para llevar el baúl hasta encontrar un carro, habría resultado más evidente, no menos. Harry se encogió de hombros y dijo: Espero que lo sea. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Preguntó Hermione escandalizada. ¿No te pareció bien que el profesor viniera y te lo contara todo? Eso es solo para los nacidos de muggles, dijo Harry. Mis padres tenían magia, así que supongo que pensaron que mi familia me lo contaría. Entonces, ¿siempre lo supiste? Preguntó a Hermione con una mirada melancólica en su rostro. Harry sintió que empezaba a sudar. Cualquiera que escuche con atención su conversación podría tener suficientes pistas sobre quién era. Además, no estaba seguro de qué efecto tendría el sudor sobre su maquillaje. Me pregunto cómo llegaremos allí, preguntó Harry. Oh, ya conocemos el camino, dijo Hermione, cambiando de tema. La profesora McGonagall nos dijo cómo encontrarlo, y vinimos el fin de semana pasado para asegurarnos de que supiéramos a dónde ir. Harry asintiendo, la sensación de tener un blanco entre sus omóplatos crecía con cada paso que daban hacia la estación. Ya había una multitud acercándose a la estación. Harry pudo ver a algunas personas que obviamente eran magos. A veces me pregunto cómo es que todo el mundo lo pasa por alto, dijo la madre de Hermione en voz baja. Su padre se rió entre dientes. Nunca nos dimos cuenta de nada antes de descubrirlo. Ahora no puedes evitar verlo. A donde quiera que Harry mirara había familias de magos, pero lo más horroroso era que estaban mezcladas con gente normal. Harry no podía estar completamente seguro de quién era mago y quién muggle. Seguramente no todos los magos desconocían la moda moderna. Mantener la cabeza en alto y una expresión agradable en el rostro era mucho más difícil de lo que Harry hubiera esperado. Lo había logrado en el callejón Diagon, pero el enemigo no tenía forma de saber qué día iba a aparecer. Allí sabían exactamente dónde y aproximadamente cuándo iba a aparecer. Sentía que cada paso era un paso más hacia su ejecución. Lin. El simple hecho de llegar a la estación fue un gran logro para Harry. Era plenamente consciente de lo mucho que estaba sudando y se obligó a sonreír más que antes. El interior de la estación estaba más abarrotado. Con tanta gente, sería fácil que alguien le clavara un cuchillo o hiciera algo con una varita. Incluso después de estudiar sus libros escolares, no tenía una idea real de lo que un mago podía hacer. No podía ver a nadie que pareciera Auror. Si fueran competentes, se parecerían más a muggles que a muggles. Después de todo, su trabajo consistía en camuflarse y asegurarse de que todos los demás se camuflaran. Hermione dejó de hablar de magia. Lo último que querían era obligar a alguien a ser olvidado. Mientras el padre de Hermione preparaba los carros para el equipaje, ella se detuvo y se giró hacia él. Entonces, ¿tienes todo lo que necesitas para la escuela? Preguntó. No tanto como me gustaría, admitió Harry. Pero tengo todo lo básico. Aunque me hubiera gustado tener una lechuza. Al mirar a su alrededor, vio al menos una docena de familias que llevaban búhos en jaulas y otros animales. No podía entender cómo la gente normal que los rodeaba no se daba cuenta. ¿No le parecía extraño? Leí que aquí crean un campo de confusión de bajo nivel solo para los días de clases, dijo Hermione. Mantiene a la gente un poco confundida. No lo hacen los otros días porque causaría todo tipo de problemas, gente que se sube a los trenes equivocados, se pierde, ese tipo de cosas. Harry ascendió. Tenía que ser algo así, porque no parecía que algunas de las familias estuvieran siquiera intentando ser discretas. Pudo ver familias corriendo directamente hacia una pared más adelante y desapareciendo.
Incluso teniendo en cuenta la naturaleza normalmente tolerante de los londinenses, eso normalmente habría llamado mucha la atención. ¿Eso es todo entonces? Preguntó en voz baja. Hermione ascendió. Pasé cuando nadie me miraba. Llegamos tarde por si acaso cuando llegamos la semana pasada. No había tren entonces, por supuesto. Estoy emocionada por ver cómo es. Pensé que harían algo como alfombras voladoras, dijo Harry. O escobas. Las alfombras voladoras son ilegales en Gran Bretaña, dijo Hermione. Y además, ¿de verdad quieres intentar llevar un montón de equipaje en una? ¿Te imaginas cientos de alfombras voladoras, todas ellas rumbo a Escocia? Sería una pesadilla desde el punto de vista del secreto. Nadie piensa en un tren, dijo Harry, pensativo. Y supongo que es mucho más cómodo que intentar mantener en equilibrio un baúl sobre una escoba. Está en funcionamiento desde 1830, dijo Hermione. Pero con magia han podido mantenerse funcionando como nuevo. Por lo que Harry había leído, los magos habían robado el tren a los muggles usando enormes cantidades de encantamientos de memoria y otras magias. Se estremeció a pesar de sí mismo cuando un hombre mayor pasó corriendo junto a él. La gran cantidad de gente dentro de la estación era una pesadilla desde la perspectiva de estar atento a los atacantes. Tal vez deberíamos irnos, murmuró Harry. Hermione ascendió. Se volvió hacia sus padres y les dijo. Me gustaría poder acompañarlos, pero, sería demasiado incómodo para todos intentar regresar cuando todos los demás están entrando, dijo el padre de Hermione. Lo sabemos, nos lo ha dicho. Hermione bajó la voz. La mayoría de los magos desaparecen una vez que el tren se va. No puedo esperar a aprender a hacer eso, he querido teletransportarme desde que vi las repeticiones de Tomorrow People cuando era niña. Ante la mirada perpleja de Harry, ella dijo. Te lo contaré en el tren. Se volvió hacia sus padres y comenzó a abrazarlos. Tenía lágrimas en los ojos y ellos claramente sentían lo mismo. El padre de Hermione le dio una palmada en la espalda a Harry. Cuida bien a nuestra pequeña. Parece más probable que ella me cuide, dijo Harry torpemente. Tuvo que hacer un esfuerzo para no estremecerse cuando el brazo del hombre mayor pasó por encima de su hombro. No estaba muy seguro de cómo reaccionar ante el evidente amor y afecto que los Granger demostraban en público. Nunca antes lo habían abrazado, y mucho menos besado. Su único contacto humano había sido los puños de Dudley o ser castigado. Aún así, podía ver que otros a su alrededor hacían lo mismo, por lo que eso solo ayudó a que su artimaña fuera más convincente. Después de un momento, se relajó. El hombre se retiró justo cuando Harry se estaba acostumbrando a la sensación. Bueno, será mejor que se pongan en marcha. No querrán llegar tarde. Por lo que nos dijo ese profesor, nunca podríamos encontrar la escuela por nuestra cuenta. Hermione no parecía querer soltar a su madre. Alguien chocó contra Harry y sintió un escalofrío en la espalda. Tenían que ponerse en marcha o, de lo contrario, estaría muerto. Lo último que quería era que lo asesinaran de nuevo. Por lo que sabía, era como un gato, salvo que quizás 2 vidas extra eran todo lo que tenía. Tal vez tenía 3, 7 o 10. Tal vez podría morir de forma permanente mediante algún método que aún no se hubiera utilizado en él. Pasar a lo que pasara, no podía permitirse el lujo de correr riesgos. Mientras se acercaban a la plataforma, Hermione dijo. Tienes que correr un poco. Si te mueves despacio y las tocas, parece sólida, pero con un poco de velocidad la atravesarás. Ella lo había probado la semana anterior, así que lo sabía. Probablemente, ella y su familia habían aprendido el truco de la mano de quien había sido enviado para hablarle sobre magia. Harry se preguntó si su tía lo sabía y por qué no se lo había dicho. Por supuesto, habían pasado 15 años o más desde que se lo habían dicho, por lo que tal vez no lo recordara. Un momento después, Hermione se abrió paso a través de la pared, y Harry respiró profundamente y la siguió. Mientras avanzaba a trompicones hacia el otro lado, Harry tuvo la sensación de estar entrando en otro mundo. Mientras que en el otro lado los magos habían hecho al menos un esfuerzo simbólico para encajar con los muggles que los rodeaban, en este lado se habían cambiado por ropas con las que estaban más cómodas. Parecía como si estuviéramos en el callejón Diagon otra vez, excepto que esta vez había niños por todas partes. Se movían de un lado a otro y hablaban con voces agudas y estridentes. Los adultos se movían con más calma, lo que ponía nervioso a Harry. Los niños más pequeños se movían con rapidez y venían de todas direcciones, y la sensación de un movimiento rápido en el costado de su campo de visión lo hizo sobresaltarse. Eran solo 2 gemelos pelirrojos lanzándose algo por el aire el uno al otro. Harry extendió la mano y secó el sudor de la frente.
Tenía la mano pegajosa y un momento después se dio cuenta de que se había quitado el maquillaje de la frente. Hermione estaba mirando de frente. Me preguntaba si te habías hecho una cirugía estética para repararlo, dijo en voz baja, mirando la cicatriz que tenía en la frente. Pero no quería decir nada. Como si los Dursley fueran a pagar por una cirugía estética. Tuve suerte de que se hubieran molestado en comprarle anteojos. El tren era más grande de lo que había pensado. Tenía que serlo para transportar a cientos de estudiantes. Harry quedó impresionado a pesar de suyo. No se parecía en nada a un tranvía moderno y, a pesar de su edad, parecía nuevo. El cartel decía expreso de Hogwarts, a las 10 en punto. Tal vez deberíamos subir al tren antes de que se ocupen los buenos asientos, dijo. Los 2 primeros compartimentos ya estaban llenos de estudiantes, algunos de ellos asomándose por las ventanas y llamando a sus familias. Pudo ver a toda una familia de pelirrojos mirando la cicatriz en su cabeza. Hizo una mueca y agarró a Hermione. Mucha gente se quedó mirándolo boquiabierta. Por eso lo cubro con maquillaje. Por supuesto, era mentira. Nunca le había dado a la gente la oportunidad de mirarlo boquiabierta, aunque ahora podía ver a varias personas entre la multitud mirándolo boquiabiertas. Siguieron adelante y juntos él y Hermione lograron subir sus maletas al tren. Las arrastraron hasta el primer compartimento vacío que encontraron y lograron meterlas en los compartimentos superiores. Harry se sintió exhausto cuando finalmente se sentó. No tanto por el esfuerzo con el equipaje, sino por el estrés emocional de haber tenido que atravesar el desafío. Se sintió como si estuviera avanzando a paso de tortuga por un campo minado, pero por alguna razón, nadie había intentado matarlo. Leí sobre la profecía, ¿sabes? Dijo Hermione. Y nos suscribimos al periódico mágico, había un artículo sobre tu asistencia este año. Sacó un papel y Harry vio una foto de él cuando era un bebé. Su cicatriz era claramente visible. Lo último que quiero es volverme famoso, dijo Harry. O pensar en la profecía. Creo que las profecías son tonterías de todos modos. Bueno, siempre parecen estar escritos de tal manera que se pueden afrontar de múltiples maneras. Nunca se oye hablar de una profecía que diga que alguien será derrotado el 22 de junio, dijo Harry, sonriendo. Bueno, dijo Hermione, si me enterara de que me van a derrotar ese día, simplemente llamaría para avisar que estoy enfermo. Harry asintió. De todos modos creo que es una tontería. ¿De verdad creen que derroté al señor oscuro cuando era un bebé? ¿Lo llamas el señor oscuro? Preguntó Hermione. Pensé que solo los mortífagos hacían eso. Harry se sonrojó. No pude averiguar cuál es su verdadero nombre. No voy a andar por ahí llamándolo, ya saben quién, como lo hacen en los libros. Hermione sonrió y se acercó más a él. ¿Quieres saber su nombre? Sé cuál es. Es, un niño de cara redonda asomó la cabeza por la puerta y dijo. ¿Alguno de ustedes ha visto mi sapo? Harry se quedó mirando al niño durante un largo rato. No podía entender por qué alguien querría un sapo. Los búhos eran útiles y los gatos eran buenos para acariciar, al menos cuando no estaban arañando y mordiendo como muchos gatos de la señora Fig cuando estaban de mal humor. Un sapo no parecía útil en absoluto, y no parecía que fuera un buen compañero. No lo he visto, dijo Harry. Vamos a ayudarte, dijo Hermione. Nos dará la oportunidad de ver el resto del tren y hasta podríamos hacer un nuevo amigo. Harry dudó. Los demás estudiantes vieron su cicatriz muy pronto y él podía sentir que el tren empezaba a moverse. No había muchas posibilidades de que los adultos hubieran permitido que los mortífagos subieran al tren. Está bien, dijo. Fue un alivio no tener que preocuparse por su vida cada segundo. Según lo que había leído, Hogwarts era el lugar más seguro de toda la Gran Bretaña mágica. Debería estar lo suficientemente seguro hasta que llegara el momento de volver a casa. La idea de poder relajarse por fin le hizo sonreír. Claro, vámonos. Encontrar al sapo no fue fácil. La mayoría de los estudiantes parecían absortos en sus propias conversaciones y pocos de ellos parecían interesados hasta que levantaron la vista y vieron la cicatriz que tenía en la cabeza. Harry se aseguró de dejar que Hermione y el chico nuevo hablaran por completo, aunque él se mantuvo a cierta distancia. Lo último que quería era tener muchas preguntas. Un pelirrojo estaba en un compartimento con sus hermanos. Quiero ir a conocer a Harry Potter, decía mientras Hermione abría la puerta del compartimento. Harry rápidamente dio un paso atrás y se perdió de vista antes de que el trío pudiera verlo. Algunas de las miradas que los estudiantes mayores les dirigieron no fueron amistosas, especialmente las de los que vestían de verde. Harry se sintió un poco incómodo con ellos y estaba empezando a sentir que esto era un error.
Un chico de cabello blanco y dos matones pasaron junto a él, sin apenas mirarlo mientras se dirigían hacia la parte trasera del tren. «Quítate del camino, sangre sucia», le gruñó a Hermione, que parecía confundida. Harry se hizo a un lado rápidamente, dejando pasar a los tres. «¿Qué es sangre sucia?», preguntó. Hermione se encogió de hombros, incómoda. No sonó muy agradable. Al final encontraron el sapo en el baño del niño. «Gracias, amigo». «No creo que hubiera encontrado a Trevor por mi cuenta», dijo el chico, que finalmente se presentó como Neville Longbottom. Con un nombre como Longbottom, Harry sospechaba que debía haber sufrido acoso, a menos que otros nombres de magos fueran igual de extravagantes. «No hay problema», dijo Harry. «¿Por qué no se van tú y Hermione y yo nos vemos en un momento?» Quería tener la oportunidad de ver si podía recuperar su cicatriz con el maquillaje, aunque casi todo el mundo ya la había visto. «¿Está bien si me siento contigo?», preguntó Neville. El niño parecía bastante inofensivo. De todos modos, un sapo no parecía el tipo de mascota que tendría un mortífago. Tal vez una serpiente o un halcón para arrancar los ojos a la gente. Harry se preguntó si le permitirían tener un halcón como mascota, pero decidió que probablemente no valía la pena el esfuerzo. Con su suerte, le sacaría los ojos y acabaría de nuevo en su armario, o peor aún, no moriría y tendría que andar por ahí sin ojos. Después de que Hermione y Neville se fueran, Harry revisó el maquillaje de su frente, con la esperanza de que volviera a ocultar su cicatriz. Al final tuvo que darse cuenta por vencido. Lo lavó lo mejor que pudo y finalmente comenzó a regresar a su compartimento. Pasar de un compartimento del tren a otro lo ponía un poco nervioso. El suelo volaba rápidamente y parecía que bastaría un fuerte viento para arrojar a alguien del tren. Ya casi había regresado a su compartimento, abriendo la puerta hacia el exterior cuando escuchó que alguien lo apresuraba desde atrás. Harry sintió que lo empujaban hacia afuera y luchó por agarrarse de la barandilla, pero quien quería que lo estuviera empujando era mucho más grande y más fuerte. Ni siquiera había posibilidad de ver quién era. Harry se agarraba a la barandilla y se agarraba con todas sus fuerzas. Alguien le agarró las manos y se las abrió. Antes de que pudiera gritar, lo empujaron por el borde. Fue arrastrado bajo las ruedas del tren y hubo un momento de dolor terrible antes de que todo se volviera negro. Lin. Al despertar en la oscuridad, Harry pensó por un momento que estaba de nuevo en su armario. Tardó un momento en darse cuenta de que estaba en su cama, en su habitación. Aunque tenía una ventana, había tenido que cubrirla por la noche para poder dormir. Después de años de oscuridad total, era difícil dormir con la luz que brillaba a través de la ventana. Se levantó de la cama y se tambaleó hacia la puerta. Se movió silenciosamente en la oscuridad por el pasillo hasta llegar al baño. Sin molestarse en encender la luz, vomitó silenciosamente en el inodoro. Su mente seguía recordando el dolor que sentía al rodar bajo las ruedas del tren y al ser empujado. Por lo que le dijo a Hermione, no había muchos adultos en el tren, solo la bruja que atendía las concesiones y el conductor. Eso significaba que o bien un adulto había logrado esconderse de alguna manera en el tren, o uno de sus compañeros de estudios lo había asesinado. De cualquier manera, cualquier sensación de seguridad que pudiera haber tenido había desaparecido. Hogwarts no iba a ser más seguro que estar en casa. Menos en muchos sentidos. Al menos aquí tenía anonimato. Cerró los ojos y esperó que hubiera alguna forma de negarse. Estaba en su habitación, lo que significaba que esto era después de haber recibido su carta de Hogwarts y después de su viaje al Callejón Diagon. Puede que la tía Petunia fuera molestada por la pérdida de 300 libras, pero de todos modos no quería que él fuera de Hogwarts. Tal vez había una manera de rescindir su aceptación y simplemente ir a la escuela pública. Vivir con los Dursley no era tan malo, especialmente porque habían llegado a un acuerdo. Limpió el baño con gran esfuerzo, lo mejor que pudo, hasta que finalmente logró encender la luz. Al mirarse en el espejo, Harry notó que se veía pálido y demacrado. Si bien su cuerpo estaba completo y no había señales de los huesos rotos ni de la carne destrozada que había experimentado por un momento, el recuerdo aún permanecía. Recordaba cada muerte, y esos recuerdos eran más intensos que cualquiera de los otros. Esta última muerte había sido más intensa que las otras, aunque el hechizo crucio que el hombre había usado en él había dolido casi igual. No podía seguir con esto o se volvería loco. Harry volvió a la cama y tardó mucho en conciliar el sueño. Tuvo pesadillas en las que era aplastado por las ruedas de un tren mientras unos hombres vestidos con túnicas lo apuñalaban una y otra vez y se reían maniáticamente. No fue hasta que se despertó a la mañana siguiente que descubrió que esta vez había perdido un mes.
Toda la buena voluntad que había desarrollado lentamente con su tía y su tío durante el mes anterior había desaparecido. Además, tendría un mes para obsesionarse y recordar lo que había sucedido en el tren. Tendría que volver a hacerlo todo y no tenía muchas ganas de hacerlo. Esta vez le había resultado más fácil obtener la aprobación de su tía y su tío. La última vez había visto qué cosas debían tocar y esta vez había logrado encontrar otras que ellos aprobaron. Su tía y su tío eran más fáciles de manipular de lo que había imaginado. Por supuesto, no podía manipularlos como lo hacía Dudley. Dudley ni siquiera tenía que hacer un esfuerzo. Harry tenía que hacerlo gradualmente, y en pequeños pasos. Si iba demasiado lejos, simplemente asumían que se estaba burlando de ellos y lo castigaban. Consiguió que le permitieran trabajar fuera de casa 3 días a la semana si les entregaba la mitad del dinero que ganaba. Volvió a repasar sus libros escolares, pero ya los había leído varias veces y se estaba aburriendo. Finalmente se desesperó lo suficiente como para llamar a Hermione. Logró convencer a sus padres para que vinieran a Surrey durante el fin de semana. Aunque solo eran 56 kilómetros, tomaría casi 1 hora para hacer el viaje debido al tráfico. Hermione trajo algunos de los libros que había comprado, unos que Harry aún no tenía, y se los dejó tomar prestados con la promesa de que los devolvería cuando llegaran a Hogwarts. Harry se quedó atónito. Nadie había hecho nunca algo así por él y tener los libros le daría algo que hacer además de quedarse en su habitación o mirando la pared. Los Granger incluso habían invitado a Harry a cenar. Era un restaurante de comida rápida, pero Harry se había sentido conmovido por el hecho de que estaban dispuestos a invitarlo a comer cuando no era necesario. Su tía y su tío siempre habían parecido envidiar cada bocado que había comido, y sin embargo, aquí estos casi desconocidos estaban dispuestos a invitarlo a comer. Habían querido hablar con su tía y su tío sobre Hogwarts, pero él había puesto como excusa que estaban trabajando hasta tarde otra vez. Habían decidido hablar con Harry sobre cuáles eran sus expectativas de la escuela. Harry había mentido, por supuesto. Dudaba que las experiencias de Hermione en la escuela fueran parecidas a las suyas. Imaginó 6 años de intentos de asesinato, sin conocer nunca un momento de seguridad. Le dieron ganas de volver a meterse en la seguridad de su armario y no salir nunca más. El problema de escribir una carta a la escuela era que no sabía cómo llegar a ellos. No había podido permitirse una lechuza y no tenía idea de cuál era la dirección. Sospechaba que el correo Muggle no llegaría a ellos de todos modos y que intentarlo sería una violación del secreto que los magos se esforzaban tanto por mantener. Sin embargo, al hablar con los Granger, se enteró de que había una manera para que los padres Muggles escribieran a la escuela y ellos fueron lo suficientemente serviciales como para darle la dirección y lo que debía escribir. Se fue a casa y aunque sabía que posiblemente significaría que alguien de la escuela vendría a la casa, enfureciendo a su tía y a su tío, escribió una carta diciendo que había cambiado de opinión acerca de venir a Hogwarts. A pesar de todo esto, estudiaba los nuevos libros que le había regalado Hermione, hacía las tareas del hogar y realizaba trabajos ocasionales para la gente del vecindario, aunque tenía cuidado de no estar afuera donde lo podían ver muy a menudo. Trabajaba sobre todo por las mañanas, cuando su tío estaba en el trabajo y su tía iba de compras. Eso significaba que estaba presente cuando lo necesitaban por las tardes y que su tía no tenía que llevar con ella a hacer las compras. Se sentía más segura sin él cerca, y cuando se sentía más segura se ponía menos irritable. El dinero que les estaba dando también ayudaba. No siempre les decían cuando había recibido una propina por hacer un buen trabajo, pero en lo que a él respetaba, lo que ellos no supieran no les haría daño. Así que se sorprendió cuando regresó a su casa después de un trabajo de rastrillar hojas y desenterrar malezas en la calle y vio a un hombre de aspecto enojado en la puerta. Vestía todo de negro. Levita y corbata con pantalones largos. En cierto modo parecía un ministro puritano de un programa histórico de la tele. A Vernon no le gustaba ese tipo de programas, pero a Petunia le gustaban los sermones de fuego y azufre. Este hombre ni siquiera intentaba ocultar lo que era. Solo el hecho de que estaba llamando a la puerta con fuerza en lugar de entrar por la fuerza impidió que Harry corriera en dirección contraria. Después de todo, estaba esperando una visita de Hogwarts. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con cautela. Su mano derecha presionó más la paleta. En las circunstancias adecuadas, la pequeña pala podía usarse como arma, aunque no fuera muy efectiva. No estaba seguro de si era mejor acortar la distancia con el hombre o mantenerse alejado. Con un criminal Muggle, mantener la distancia era obvia. El hombre era más alto y más fuerte que él y, como había visto, los seguidores del Señor Oscuro estaban dispuestos a usar cuchillos.
Por otro lado, no tenía idea de hasta dónde podía llegar una varita, y desde esa distancia no tenía forma de hacer nada ofensivo. Decidió pecar de cauteloso y mantener la distancia. Señor Potter, dijo el hombre con rostro impasible, aunque parecía que quería decir algo mucho menos halagador. Harry pudo ver al hombre mirar la cicatriz que tenía en la frente por un breve instante y, mientras lo hacía, Harry dio un paso atrás. Dejar que los magos vieran su cicatriz había sido lo que lo había llevado a la muerte al menos 2 veces. ¿Quién eres?, preguntó Harry. Dio un paso atrás. Meterse entre los arbustos tal vez no le brindara mucha protección, pero sería mejor que nada. Profesor Severus Snape, dijo el hombre. Estoy aquí para hablar sobre su intento de darse cuenta de la baja de Hogwarts antes de haber asistido siquiera a una sola clase. Harry miró fijamente al hombre. La asistencia a Hogwarts no es obligatoria, al menos eso es lo que dicen los libros. Teniendo en cuenta eso, no estoy seguro de por qué estás aquí. Una simple carta hubiera bastado, preferiblemente correo Muggle. Quizás sería mejor discutirlo adentro, con tus guardianes, dijo el hombre, apretando los dientes. Mi tía y mi tío no están aquí, dijo Harry. Con la mitad del mundo mágico queriendo asesinarme, espero que entiendas por qué no quiero dejar entrar a un mago extraño en nuestra casa. Además, dijo, apoyando el rastrillo contra la pared, a mi tía y a mi tío no les gusta la magia. Se enfadarían conmigo si permitiera que gente como tú entrara en casa. ¿Mi especie?, preguntó el hombre. Se había quedado callado. Harry entusiasmado con sorna. Magos. Gente que asesinó a mis padres y que busca asesinarme a mí y a toda mi familia. Puedes entender por qué pueden ser un poco cautelosos sobre a quién quieren dejar entrar en la casa. Había una expresión extraña en el rostro del hombre ante la mención de su madre, pero desapareció tan rápido que Harry no estaba seguro de que alguna vez hubiera existido en primer lugar. Sacando su varita, el hombre pareció asustarse cuando Harry desapareció detrás de los arbustos. Harry se abrió paso entre los arbustos y llegó a un hueco que había entre ellos y la pared. Era pequeño y delgado, y podía arrastrarse rápidamente. Con suerte, la cubierta haría que fuera más difícil golpearlo, aunque esperaba que el hombre no prendiera fuego a los arbustos. Se arrastró hacia el borde de la casa, con la esperanza de doblar la esquina donde pudiera correr. Al mirar hacia arriba, vio al hombre mirándolo fijamente. Dejar estupefacto. No estaba segura de cuánto tiempo pasó hasta que Harry se despertó, pero estaba en la sala de estar de sus tíos, sentado en una silla. Le dolía el cuello, probablemente por el ángulo en el que estaba acostado. El hombre que lo había dejado atónito, Snape, no sé qué, estaba sentado frente a él bebiendo té. Parece que usted tiene la idea errónea de que tiene la opción de elegir si quiere ir o no, dijo el hombre. Hogwarts no es obligatorio. La educación en casa está permitida para aquellas personas que tienen magos en su familia o que pueden pagar tutores, dijo el hombre. Miró a su alrededor. Supongo que usted no encaja en ninguna de esas categorías. Podría solicitar el ingreso en otra escuela, dijo Harry. Quizás una fuera de Gran Bretaña. Encontrar una escuela donde nadie quisiera matarlo parecía una gran idea. Tal vez iría a una escuela en Estados Unidos, o donde fuera que estuviera Durmstrang. El plazo de inscripción ya ha pasado, dijo el hombre. No podrás entrar en otra escuela hasta el año que viene, como muy pronto. Dudó un momento. Y si crees que mudarte fuera del país te pondrás fuera del alcance del Señor Oscuro, estás muy equivocado. Harry quedó helado. Según Hermione, solo los mortífagos llamaban a quien fuera el Señor Oscuro. Todos los demás lo llamaban ya sabes quién. Pero si el hombre era un sirviente de quienes intentaban matarlo, ¿por qué no hacía nada ahora? El hombre debió haber leído algo en la expresión de Harry, porque espetó. Si hubiera querido hacerte daño a ti o a los tuyos, no habría podido encontrar esta casa. ¿Qué?, preguntó Harry, sorprendido. Hay barreras alrededor de esta casa que impiden que los magos que quieran hacerte daño puedan encontrarla, dijo el hombre. Además de proporcionar otras protecciones. Entonces, es una razón más para no irme, dijo Harry. El anonimato es mi única protección y, una vez que mi cara salga a la luz, eso será todo. Hogwarts es el lugar mejor protegido de toda la Gran Bretaña mágica. Mejor que aquí, replicó Harry. Iré a la escuela con los hijos de la gente que quiere matarme. Al menos aquí solo tengo que lidiar con gente que quiere acabar con mi vida social. Los seguidores del Señor Oscuro no han intentado encontrarte porque sabían que vendrías este año, dijo Snape. Si no lo haces, te buscarán seriamente. Buena suerte, dijo Harry. ¿Cuánto tiempo crees que le tomaría a un investigador Muggle encontrarte?
Preguntó Snape, inclinándose hacia adelante. Y tendrías que ir a la escuela a veces. Sería fácil sacarte de cualquier escuela mugle que encontrarás y cambiar los recuerdos del mugle para que simplemente nunca aparecieras. Así que mi alternativa es ir a una escuela donde sepan dónde estoy, dijo Harry. Eso no inspira precisamente confianza. Discutieron una y otra vez, pero al final Harry se vio obligado a concluir que los magos y sus políticas no le permitirían faltar a la escuela. La mitad del mundo mágico tenía puestas sus esperanzas en él y la otra mitad quería estrangularlo. Ambos bandos lo querían en Hogwarts. Si se negaba, su familia simplemente se sentiría encantada de obligarlo a irse. Harry finalmente aceptó ir. Su tía volvería a casa pronto y no quería lidiar con las consecuencias que eso causaría. Por alguna razón, el hombre tampoco parecía tener mucha prisa por ver a su tía. La mayoría de los funcionarios de la escuela que conocían a Harry habrían insistido en hablar con ella, pero este hombre se fue rápidamente, desterrando su taza de té con un movimiento de su varita. Estaba atrapado. Iba a Hogwarts quisiera o no.